Un saludo cordial a todas las personas que ya se van conectando a la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a empezar, chicos, por favor, con lo que es nuestra clase referente a la temática de emprendimiento y gestión de primero de bachillerato, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que es la analítica y el estudio de los requisitos para la apertura de un RUC societario. Nosotros la clase pasada habíamos estado estudiando todas estas normativas y todos estos elementos y requisitos que tomamos en cuenta, lógicamente, para el desarrollo de un RUC. Sí, para el desarrollo y la toma de decisiones dentro de la analítica de la contabilidad, dentro de la analítica directamente relacionada con estas temáticas importantes dentro de lo que tiene que ver con el entendimiento de los deberes de un buen aportador de impuestos, ¿sí? De una persona que esté centrada, de una persona que esté directamente consciente de todos y cada uno de los elementos con los que conlleva el declarar impuestos dentro de nuestro país. Nosotros habíamos estado hablando que, sobre todo, cuando yo hablo de la declaración de impuestos, cuando yo hablo de cumplir con estos deberes, con estas normativas, estoy esperando directamente entender y, lógicamente, analizar cuáles son las estructuras para cumplir con estos deberes, cuáles son las estructuras para yo poder entender adecuadamente cómo se van conllevando todos y cada uno de estos elementos encaminados de una o de otra manera al beneficio del emprendedor. El emprendedor es el que tiene la labor principal. El emprendedor es el que caracteriza, el que tiene el mando, el que tiene las estructuras, quien tiene el rol fundamental, lógicamente, de ir desarrollándose dentro del área, de ir desarrollándose dentro de las estructuras, de ir entendiendo cómo se van desarrollando sus actividades, ¿sí? Cuáles son sus normativas, cuáles son sus estructuras, también cuáles son sus lineamientos para lógicamente tomar buenas decisiones a futuro. Todo lo que hacemos dentro del área de emprendimiento y gestión está encaminado a la toma de decisiones, pero toma de decisiones que sean correctas. Toma de decisiones que de una o de otra manera nos permitan a nosotros como tal entender las características necesarias de un buen emprendimiento. Las características necesarias relacionadas a lo que es como tal un emprendimiento relacionado al beneficio de la sociedad, un emprendimiento relacionado a lo que es la responsabilidad social. Eso es algo que nosotros tampoco podemos dejar de lado. Sí, lo que es la responsabilidad social, las normativas con las cuales un emprendedor lógicamente va desarrollando, si un emprendedor va rigiéndose adecuadamente para poder tener en cuenta también todas estas normativas, para poder llegar a un punto clave en el cual sepa lógicamente que su emprendimiento tiene que estar basado en lo que yo siempre y constantemente les repito, la responsabilidad social, ¿sí? La responsabilidad social es lo que nosotros estamos constantemente promoviendo, es lo que nosotros constantemente estamos desarrollando, estamos incentivando y directamente lo que estamos haciendo pues es entender como tal todas estas características, ¿sí? Todas estas normativas, todos estos reglamentos y estatutos con los cuales nos encontramos dentro de lo que es el emprendimiento y dentro de lo que es también la gestión, ¿sí? De los reglamentos que nosotros regimos dentro de nuestro país, ¿sí? Por ello, lo que vamos a hacer directamente es entender cuáles son estos estatutos, cuáles son estos reglamentos, cuáles son estas funcionalidades que a mí me permiten como tal, lógicamente ir desarrollándome en el sector como tal del conocimiento, en el sector de las normativas, en el sector del cumplir como tal con los objetivos que yo me he planteado desde un inicio.
yo tengo que ser 100% consciente de las decisiones que tome. Yo tengo que ser, lógicamente, entendedor de todo lo referente que tengo en mi entorno. Yo no puedo esperar como tal que un modelo de negocio o que una estructura como tal dentro de mi emprendimiento esté caracterizado 100% por netamente el conocimiento de solamente generar dinero y ya. Sí, el emprendimiento va mucho más allá. Nosotros debemos entender que el emprendimiento conlleva muchas otras cosas. Entre todas estas cosas conlleva lo que es la responsabilidad social. La responsabilidad social es clave para nosotros poder entender cómo se maneja la realidad, para nosotros poder entender cómo se desarrollan todas y cada una de las normativas que lógicamente funcionan dentro de nuestro entendimiento y dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra conceptualización. El texto nos hace una pregunta y nos dice, ¿qué formas se te ocurren a ti para simplificar los requisitos para tramitar la apertura del RUC? ¿Qué es el RUC? Nosotros habíamos visto la clase pasada. El RUC se refiere al registro único del contribuyente. Es como tal este código, es como tal esta pequeña numeración que tienen los contribuyentes, que tienen todas las personas que forman parte, que forman lógicamente, característicamente forman parte de la conceptualización de lo que es un estado activo económicamente, ¿sí? Todas las personas que como tal cumplen con esta funcionalidad, las personas que cumplen con estas actividades, lo que hacen directamente es entender que deben cumplir con sus normativas. En este caso, con el RUC. Si yo quiero ser una persona que tenga un emprendimiento, si yo quiero ser una persona que se desarrolle en actividades económicas, debo saber que debo tener un RUC. ¿Para qué? Para que lógicamente yo como tal conlleve un registro, como tal yo tenga un puesto que el Estado sepa quién soy, que el Estado sepa qué actividades económicas yo desarrollo, que el Estado sepa, lógicamente, con qué tipo de producto o qué tipo de servicio me voy a desarrollar. Si las actividades económicas que estoy cumpliendo son actividades económicas legales, si todo lo que yo estoy diciendo que gano, todo lo que yo estoy diciendo que genero, todo lo que yo estoy diciendo que pago o gasto, es 100% legalizado. Para eso es que nosotros estudiamos y para eso es que nosotros, lógicamente, utilizamos como tal todos y cada uno de estos elementos que nos permiten tener un conocimiento y un acercamiento a lo que son, por ejemplo, los requisitos fundamentales de cumplir con las normativas. En este caso, como yo siempre les he dicho, el emprendimiento y gestión sigue como tal una estructura. En este caso, la estructura que nosotros seguimos y la estructura que nosotros desarrollamos está compuesta, está caracterizada como tal por entender el proceso y por entender la evolución, por entender el progreso, por entender como tal todas estas normativas que lógicamente se caracterizan dentro de la analítica de las leyes. Primero de bachillerato, el emprendimiento de primero de bachillerato es el entendimiento de las leyes, el cumplimiento de las normativas, el cumplimiento de las organizaciones, el cumplimiento de la ley como tal. En segundo de bachillerato, lo que nosotros hacemos es ya más estudiar lo que es el ámbito investigativo, ya cómo voy a proponer yo una idea de negocio desde el ámbito teórico, la investigación, los objetivos, las propuestas, las hipótesis, todo, absolutamente todo lo que a mí prácticamente me llevaría ya a tomar una decisión. Y en tercero de bachillerato estudiamos ya cómo poner en práctica, cómo accionar ya esta idea de negocio. Pero para yo poder saber cómo desarrollar una idea de negocio, para yo poder ir ya teniendo una conceptualización, una concepción de en qué área me quiero desarrollar, qué tipo de emprendimiento quiero proponer, qué características voy a desarrollar, lógicamente, lo primordial y lo principal es directamente entender cuál es la importancia del cumplimiento de las leyes, cuáles son las leyes que rigen en el entorno en el que yo voy a proponer mi negocio, porque de ahí parte todo. Debo saber si mi negocio va a ser legal o no va a ser legal, si voy a poder desarrollarlo o no voy a poder desarrollarlo, si voy quizás a poder tomar buenas decisiones o no voy a poder tomar buenas decisiones de acuerdo a la idea de negocio que yo quiero proponer. Todo eso rige dentro de las normativas legales que lógicamente se cumplen en nuestro país.
Dentro de la generalidad y que nosotros estudiábamos las clases pasadas, existe como tal una forma, cuando estudiábamos a lo que es la contabilidad, existe una forma de regulación a nivel general, ¿sí? Una forma de regulación a nivel mundial en el cual existe como tal las NIIF, ¿sí? Que son este tipo de leyes y normativas a nivel mundial que lógicamente rigen cómo debe manejarse un emprendimiento o un negocio o como tal, cómo debe manejarse el mercado. Si bien es cierto, cada país es libre de desarrollar su idea de mercado, cada país es libre de proponer, hacer y deshacer como crean conveniente dentro del área mercantil, sí existen normas para que existan estos lazos comerciales también entre sociedades de diferentes territorios, ¿sí? Por ejemplo, este famoso comercio mundial. Para que pueda existir un comercio mundial, ¿qué es lo que tiene que existir? Pues lógicamente normativas. Por ello es que la normativa o las normativas en general que rigen en nuestro país también son muy parecidas a las que rigen en otros países, ¿sí? Por eso es que a veces cuando nosotros vemos videos como ejemplificaciones, generalmente tienen que ver, por ejemplo, con otro país, pero no quiere decir que sean diferentes, porque cumplen una misma funcionalidad, tienen como tal la misma finalidad. En todos los países va a existir una entidad encargada de regular, una entidad encargada de, lógicamente, identificar que todos los lineamientos de un emprendimiento se estén desarrollando de una forma adecuada, que todas las características que yo tomo en cuenta dentro del modelo de negocio y dentro de la ley como tal, estén cumpliéndose a cabalidad. Un emprendimiento es importante, ¿sí? Y mucho más allá porque lo hace lógicamente basado en la responsabilidad social. Nosotros no podemos dejar de lado esta ideología de la responsabilidad social y eso es algo que yo constantemente a ustedes les insto a que no se olviden de que para nosotros crear todo desde cero, para nosotros entender o quizás comprender cómo se desarrolla el mercado, directamente debemos entender que todo esto parte de la responsabilidad. Yo tengo que ser una persona consciente, tengo que ser una persona responsable. Y al ser una persona responsable, lógicamente entiendo y lógicamente comprendo que esto se da o que esto prácticamente se entiende como tal directamente relacionado al espacio en el que yo estoy trabajando, directamente a las personas con las que yo tengo un contacto directo, directamente a las personas con las cuales yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque el emprendimiento está encaminado a ellos, está encaminado a las personas que van a comprar mi producto. Entonces, para que todo esto se cumpla verdaderamente con la ley, para yo no poder incurrir en cosas negativas, para yo no poder, o para a su vez poder evitarme situaciones de riesgo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues cumplir, ser legal, entender cómo funciona mi país y de acuerdo a ello también ir cumpliendo con estas normativas. Para ello, quiero que por favor veamos el siguiente video que principalmente parte con una ideología de ayudarnos a entender la importancia de pagar los impuestos, principalmente. Vamos a ver, por favor, chicos. Los impuestos. Los impuestos son una de las contribuciones con las que cooperamos para fortalecer la economía del país. En todos los sistemas económicos de los países sirven para proveer los recursos al gobierno y este puede alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. Por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción 4, es obligación de los mexicanos contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos del país. Esto lo hacemos a través del pago de impuestos. Una de las preguntas más frecuentes que nos podemos hacer como ciudadanos es la de ¿por qué debo pagar impuestos? Porque los impuestos son uno de los medios principales por los que el gobierno obtiene ingresos. Tienen gran importancia para la economía de nuestro país, ya que gracias a ellos se puede invertir en aspectos prioritarios como la educación, la salud, la impartición de justicia y la seguridad, el combate a la pobreza y el impulso de sectores económicos que son fundamentales para el país. Estos servicios ocasionan gastos y gracias a nuestras contribuciones, la Federación cuenta con los recursos necesarios para disponer de escuelas con profesores que contribuyan a la educación,
disfrutar de bibliotecas, hospitales y centros deportivos, el mantenimiento de las calles en donde vivimos y su iluminación, para construir y arreglar las carreteras, para contar con servicios de bomberos, policías y militares que se ocupen de mantener nuestra seguridad. Necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. ¿Qué pasaría si no contribuyo? El no pagar impuestos impide al gobierno destinar los recursos suficientes para cubrir las necesidades de nuestra sociedad, por lo que es fundamental que cumplamos con esta obligación. Contribuir es deber de todos. Es un trabajo en equipo que solo es posible si cada uno de nosotros cumplimos con nuestra parte de la tarea. Esto es poner en práctica los valores, la honestidad, el respeto, el compromiso y la responsabilidad, entre otros, y principios democráticos que nos definen como nación. A la hora de que queramos evadir un impuesto, debemos preguntarnos, ¿qué pasará si no pago? ¿Le hago bien a mi país? Te invito a que seas un ciudadano responsable, por el bien tuyo y el de tu familia. Por eso, paga tus impuestos, quiere a tu país. Bien, entonces, ¿qué es lo que prácticamente el video a nosotros nos explica y lo que prácticamente el video nos quiere dar a conocer? Es la importancia que tiene el ser buenos ciudadanos y algo que constantemente promuevo dentro de la asignatura de emprendimiento es el ir más allá solamente del rédito económico. El crear un emprendimiento o crear una idea de negocio no solamente se refiere a que yo quiero ganar dinero, quiero tener un emprendimiento exitoso, quiero ser alguien en el mercado y ya, no me importa nada más. En realidad, esta no es la única finalidad. Nosotros debemos velar por el bienestar de los ciudadanos, por el bienestar de nuestro país. Nosotros sabemos que actualmente, por ejemplo, nuestro país, el Ecuador, no está pasando por momentos tan agradables, tanto en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social. Entonces, en caso de que yo quiera como tal crear un emprendimiento, lógicamente debo buscar o debo precautelar que las actividades que yo desarrolle promuevan quizás algo positivo, promuevan algo benefactorio para mi país, para mi entorno, para mi contexto. Yo tengo que ser una persona que lógicamente cambie la realidad. No tengo que ser igual al resto, no tengo por qué realizar las mismas actividades que el resto hace. Sabemos que como tal, nos decía el video, lo que se busca es minorizar lo que es la evasión de impuestos, pero queramos o no, esto también es parte de nuestra realidad. Y para ello es para lo que lógicamente se crean estas normativas. En este caso, dentro de nuestro país existe lo que es el RUC. Como tal, como yo les mencionaba en la anterior clase, lo que se busca con este RUG es como tal el entender qué personas cumplen una actividad económica en el país, lógicamente personas que no tengan como tal un contrato de por medio. ¿Por qué? Porque el RUG nos permite a nosotros tener un registro de las actividades económicas en caso de no tener un contrato de por medio con alguna empresa o con alguna entidad, sí, para las personas que conllevan como tal una actividad económica. En este caso, el RUC lógicamente nos permite identificar el ingreso de cada una de las personas. Pero no es tan sencillo, lógicamente, de la noche a la mañana el coger y decir, bien, yo soy una persona que tiene una actividad económica y yo ya quiero desarrollar como tal mis actividades sin que el Estado se entere. Yo debo cumplir con este RUC. Aquí es por ello que dentro de esta clase lo que nosotros vamos a hacer es identificar cuáles son las normativas, qué es lo que el RUB a nosotros nos solicita y nos pide, el SRI, perdón, nos solicita y nos pide para poder crear y aperturar el famoso RUB. No conlleva mucho tiempo, lógicamente, gracias a qué? A que actualmente nosotros estamos en una era sumamente tecnologizada, en una era en la que ya prácticamente el Internet y la tecnología son parte de las actividades cotidianas del ser humano. Entonces, lógicamente, en cuanto a ello, la mayoría de actividades ahora nosotros podemos desarrollarlas en línea.
El texto que nosotros estamos utilizando en esta clase tiene un corte del año 2015, lógicamente referenciado al SRI. Por ello, algunas de las normativas han cambiado actualmente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que ahora para hacer alguna actividad dentro del SRI podemos ya tener la opción quizás de tener una solución a cualquier problemática en línea, por ejemplo. Nos dice, se detallan los principales requisitos para sociedades de acuerdo con la normativa vigente. De igual manera, el funcionario de ventanilla del SRI podría solicitar el documento adicional para validar la dirección del contribuyente, en este caso, lógicamente referenciado al servicio de rentas internas. Para ello nos dice que de acuerdo al tipo de sociedad que nosotros estemos teniendo, de acuerdo al tipo de sociedad que nosotros estemos desarrollando, existen diferentes requisitos. Para ello nos dice que, por ejemplo, bajo el control de la Superintendencia de Compañías se requiere el original y copia de cédula, certificada de la escritura también de constitución o domiciliación inscrita en el registro mercantil. Lo mismo, no registra como tal mayores cambios en lo que son sociedades bajo el control de la Superintendencia de Bancos, sean sociedades civiles y comerciales, civiles de hechos, patrimonios independientes o autónomos o con o sin personería jurídica, organización sin fines de lucro, bajo de control de la Superintendencia y Economía Popular y Solidaria. Lógicamente, para yo saber en qué grupo de estos está estructurado, a qué grupo de estos pertenece como tal mi negocio o el emprendimiento que yo quiero crear, o quizás el emprendimiento que ya tengo, pero quiero generar, lógicamente, una inscripción del mismo, debo saber identificar qué tipo de negocio he creado yo. Para ello, lógicamente, es funcional e importante que nosotros identifiquemos que dentro del mercado, dentro del área laboral, dentro del área mercantil como tal, nosotros tenemos tres tipos de emprendimientos, ¿ya? Lo que son los emprendimientos sociales, los emprendimientos industriales y los emprendimientos de servicios, ¿ya? Emprendimientos comerciales, perdón, emprendimientos comerciales, industriales y de servicios. Estos emprendimientos comerciales, ¿por qué se caracterizan o cuál es su finalidad? Son aquellos en los cuales yo compro como tal un producto y lo vendo con las mismas características, sin alterarle absolutamente nada. Es como tal como si yo me convirtiera en un intermediario, ¿sí? Esa es la finalidad que tienen los emprendimientos comerciales. Por ejemplo, las personas que se levantan de madrugada y van al mayorista a comprar verduras, a comprar frutas y las traen para venderlas en sus tiendas de barrio. ¿Qué son? Pues son emprendimientos comerciales porque adquieren un producto y lo venden con las mismas características. Por otro lado, tenemos lo que son los emprendimientos de servicios. Estos emprendimientos de servicios también se caracterizan por tener una subdivisión. En este caso tenemos los emprendimientos de servicios que tienen un producto de por medio y los emprendimientos de servicios que no tienen un producto de por medio. ¿A qué se refiere? Los que tienen un producto, los que no tienen, perdón, un producto de por medio, son aquellos en los que yo vendo las habilidades, las destrezas y los conocimientos que yo tengo, ¿sí? En este caso puede ser, si yo sé cocinar, pues doy clases a las personas de cocina, que es lo que estoy compartiendo con las personas, mis conocimientos, mis habilidades. Si yo sé matemática y hay una persona que no sabe quizás matemática y quiere que yo le dé clases, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy prácticamente compartiendo mis habilidades y estoy compartiendo mis conocimientos, estoy compartiendo como tal lo que yo sé hacer, las destrezas que tengo, las características que tengo y las habilidades que tengo como ser humano. En este caso como tal, lo que yo vendo dentro de los emprendimientos de servicios 100% directamente sin producto de por medio, es prácticamente lo que yo vendo es un producto intangible, ¿ya? Es decir, que no se ve, no puedo tocar, pero prácticamente como tal está ahí. También existen estos emprendimientos de servicios que tienen un producto de por medio. ¿Qué quiere decir este tipo de emprendimientos? Que ofrezco un servicio con un producto, pero no es que estoy vendiendo el producto. Por ejemplo, el servicio de taxis, ¿qué es lo que hace? Cuando una persona toma un taxi, se traslada de un lugar a otro, no es que cuando paga la carrera está comprando el taxi,
Simplemente está pagando por el servicio que el taxi le pudo brindar. Asimismo funcionan, por ejemplo, los buses. Cuando nosotros nos subimos a un bus y nos trasladamos de un lugar a otro. ¿Por qué es lo que estoy pagando? ¿Qué es lo que estoy cancelando yo? Pues lógicamente el servicio de transporte. Pero ¿cómo me transportaron? Pues lógicamente con un producto de por medio, con un objeto como tal. Y así existen una infinidad, por ejemplo, de ejemplos. Valga la redundancia, como por ejemplo, si yo alquilo un local de recepciones, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy alquilando el local por un cierto límite de tiempos, pero no es que estoy alquilando, no es que estoy comprando como tal el local, simplemente lo estoy alquilando por un servicio. Ya ahí tenemos entonces la funcionalidad de el emprendimiento de servicios, sea con producto o sea sin producto de por medio. Y por último, los emprendimientos industriales, sí, que son aquellos en los cuales yo compro insumos, compro materia prima para crear mi propio producto, para crear un producto original, un producto creado 100% con mis características, con mi innovación, con mis propias formas de entender el contexto con el que yo voy a trabajar. En este caso, por ejemplo, si yo quiero crear un emprendimiento de chompas, ¿qué es lo que hago? Compro la tela, compro los botones, los hilos, las máquinas, todo lo que yo requiera, ¿para qué? Para poder crear mi producto. Estos son mis insumos. En este caso es mi materia prima. Y ahí yo creo un producto nuevo. Existen estos tres tipos de emprendimiento de forma generalizada. Lógicamente, ahí ya vienen de forma mucho más por debajo de la mesa, mucho más detallado tipos de emprendimiento, como ya son estos emprendimientos sociales que no tienen que no tienen fines de lucro. Por ejemplo, estos ya son más emprendimientos encaminados a ofrecer un servicio social, ¿sí? Principalmente, lo que debemos comprender es, de acuerdo a este tipo de emprendimientos, cuál es la actividad económica que el contribuyente va a desarrollar. Si una vez que yo ya entendí esto, nos dice que una vez con los datos y documentos completos, el contribuyente puede hacer su inscripción del RUC en cualquiera de las direcciones regionales o provinciales con las que cuenta el SRI en todo el país. En este caso, el funcionario del SRI preguntará su actividad económica y lo clasificará conforme al clasificador de actividades del CIU, Clasificador Internacional Industrial Único. En este clasificador constan las diferentes actividades económicas, las que deberán corresponder a la actividad real que realizará el nuevo emprendimiento. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las características que yo le haya ofrecido o la información que yo le haya proporcionado, lógicamente al SRI es el quien me clasifica en qué áreas yo me voy a desempeñar y lógicamente qué normativas debo cumplir. En este caso puede ser que yo tenga un RUC, pero pueda que sea un contribuyente que declare sus impuestos de forma mensual, de forma semestral, de forma anual. Y esto depende de las actividades que yo vaya desarrollando. También existen, por ejemplo, los que se declaran impuestos en cero, es decir, que no tienen como tal un valor agregado porque no se supera el límite de la base que rige para poder ya empezar a declarar impuestos, que me parece que es 1.000 y algo más. Es decir, si una persona gana de 1.000 y algo más para arriba, lógicamente ya tiene que empezar a declarar y a empezar a tener este valor agregado en sus impuestos. Y hay personas que quizás no cumplen con esto, pero sí tienen un RUC, lógicamente tienen que como tal declarar, es decir, la actividad económica que están desarrollando se tiene que declarar 100%, pero como tal no tiene que pagar algo extra porque no pasan esta tasa de límite de las personas, lógicamente, con este valor agregado. Nos dice que de igual manera en este clasificador constan las diferentes actividades económicas del nuevo emprendimiento. También es fundamental que nosotros comprendamos cuáles son las obligaciones que tenemos al momento de obtener el RUC. El SRI nos dice, ven, eres un nuevo contribuyente, ya tienes tu RUC, ahora sí. Sabemos en qué áreas vas a trabajar, en qué áreas te vas a desempeñar, en qué áreas vas lógicamente, a realizar tus actividades económicas. Ahora sí, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Por qué? Porque no quiere decir que solamente yo quiero desarrollar una actividad económica, fui, me creé el RUC y ya, no me preocupo nunca más por el SRI, simplemente que el SRI sepa que soy un contribuyente y ya. No es así, nosotros prácticamente es como si deberíamos tener una constante relación con el SRI, estar constantemente informándole al SRI, sea que compre muchísimo, como sea que no compre absolutamente nada.
Asimismo, como venda muchísimo o que no venda absolutamente nada, mi relación con el SRI debe estar constante, ¿sí? Mi prácticamente acercamiento con esta entidad no puede perderse. Yo no puedo dejar de lado este acercamiento con el SRI porque prácticamente estaría yo incurriendo nuevamente ya en un delito. Es decir, el SRI va a decir, esta persona se aperturó el RUC. ¿Y qué sucedió? Nunca más volvió a aparecer, nunca más declaró, nunca más nos dio señales de vida. Y ahí es donde también vienen, por ejemplo, las sanciones. Existen muchas personas que a veces tienen sanciones con el SRI, pero ¿por qué? Porque a veces ya no siguieron quizás desarrollando su actividad económica, pero a la final nunca cerraron su RUC. Esto es importante también. Si es que yo ya no voy a seguir con mi actividad económica, generalmente que me requiera de un RUC, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lógicamente cerrar mi RUC. ¿Para qué? Para que este no siga generando algún tipo de acercamiento con el SRI. Ahí es donde el SRI diga bien qué está sucediendo y empiezan lo que son estas multas. A veces hay multas bastante elevadas, que pese a ello, incluso al ser una entidad pública, cuando existen este tipo de valores demasiado a veces fuertes, el SRI le da oportunidades a las personas de ir pagando por cuotas. A veces es necesario, ¿sí? Vamos de igual manera a ver el siguiente video que nos dice que es importante también entender muchas características que tiene el RUC, ¿sí? Y no dejar de lado estas normativas y estos entendimientos, sobre todo lo que debemos entender y comprender sobre el RUC. Vamos a ver, chicos. Bienvenidos al blog de Grupo Siglo con las cuentas claras. En esta oportunidad nos ocuparemos del RUC. Para empezar hablemos qué es el RUC. El RUC es el registro administrativo que contiene los datos de identificación de los contribuyentes de tributos administrados por la SUNAT. En este registro se asigna a cada persona, entidad o empresa inscrita un número de identificación único que es usado al emitir el comprobante de pago, presentar sus declaraciones de impuestos, pagar sus impuestos, entre otras operaciones y trámites. Este registro contiene los datos de identificación de los contribuyentes, tales como el nombre, la razón social, su domicilio fiscal, actividad económica, teléfonos, tributos a pagar y fecha de inicio de actividades, entre otros. Es de carácter permanente y de uso exclusivo y obligatorio para el titular en cualquier documento que presente o cualquier acto que realice ante la SUNAT, ante las entidades de administración pública y otras entidades señaladas por la SUNAT. ¿Quiénes están obligados a inscribirse para obtener un RUC? Todas las personas naturales y o jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades conyugales, entre otras, domiciliadas o no domiciliadas en el país, que tengan la obligación de declarar y o pagar tributos que administra la SUNAT. ¿Quiénes no necesitan de RUC? No deben de inscribirse en el RUC las personas naturales que perciban exclusivamente rentas consideradas de quinta categoría, según las normas del impuesto a la renta. Las personas naturales, sociedades conyugales y sucesivas e indivisas que perciban exclusivamente intereses provenientes de depósitos efectuados en las instituciones del Sistema Financiero Nacional autorizadas por la Superintendencia de Banco y Seguro. ¿Cuándo deben de inscribirse? Usted debe sacar su RUC siempre que proyecte iniciar sus actividades dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de inscripción en la SUNAT, ya que pasado este periodo y no haber usado el RUC, este se desactivará. Los regímenes o categorías tributarias según los tipos de actividad. En el ámbito tributario podemos distinguir tres grandes grupos de actividades económicas. Los negocios comprenden las rentas de tercera categoría del impuesto a la renta. Para este tipo de actividades existen los siguientes regímenes. Nuevo régimen único simplificado, nuevo RUS, que es solo para personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas en el país. Los regímenes especial del impuesto a la renta. El régimen general del impuesto a la renta. La otra clasificación es el trabajador independiente, que son los que tienen actividades por las que perciben ingresos comprendidos en las rentas de cuarta categoría del impuesto a la renta, ya sea un contador, un gafitero o cualquier persona que realice una actividad independiente. La otra clasificación es las personas que tengan otros ingresos de personas naturales. Estas actividades comprenden las rentas de primera, ya sea alquiler de casas, la de segunda, intereses o dividendos y ventas de inmuebles, o la quinta, que es los sueldos y salarios en categorías de impuesto a la renta. Les recordamos que el trámite no es engorroso y puede hacerse en un día, solo hay que hacerlo de manera presencial en los centros de servicios al contribuyente cercanos a su domicilio fiscal o por medio de la página web.
Bien, entonces prácticamente nos ha dado como tal ya el video una explicación de qué personas son las necesarias de que deban aperturarse un RUC. Generalmente es importante el no evadir esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque podemos incurrir en problemáticas legales a posterior. Yo creo que a nadie de nosotros nos va a gustar en algún momento tener quizás un acercamiento negativo con el Estado o con la justicia, mucho menos si es que yo quiero desarrollar una idea de negocio. Prácticamente esto me sirve a mí para poder llevar tanto mis cuentas como mis actividades económicas de la forma más transparente posible. Ustedes dirán, pero a veces, ¿para qué se necesita tanto papeleo? Simplemente todo esto lo que busca es evitar la evasión de impuestos de una, pero más allá de la evasión de impuestos, lo que busca como tal es permitir que el Estado tenga un control de las actividades económicas que se rigen en el mismo, con la finalidad de que, pues, de que ninguna persona se quite responsabilidades, de que ninguna persona, lógicamente, olvide que es parte de la realidad, que es parte de la concepción y que lógicamente también debe cumplir con todas y cada una de estos reglamentos. Nos dice, ¿cuáles son entonces que al obtener el RUC, tanto las personas naturales como jurídicas se encuentran en la necesidad de presentar información verídica y comprobable del SRI? Adicionalmente, los contribuyentes se obligan a declarar sus impuestos, sus ingresos y gastos en los plazos determinados por la autoridad respectiva. ¿Cuáles son las obligaciones que debe cumplir un contribuyente al momento de obtener un RUC? Principalmente emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI es lo fundamental. Si yo tengo un RUC, quiere decir que voy a emitir un comprobante de venta, en este caso una factura. Actualmente nosotros sabemos que ya dentro de nuestro país rigen lo que son las facturas electrónicas, que son mucho más sencillas de poder generalmente hacerle llegar al cliente y por otro lado son menos falsificantes, ¿sí? Es decir, son documentos que ya son muy complicados que en algún momento se llegue a falsificar. ¿Por qué? Porque al ser electrónica, al pasar por todas estas, lógicamente, plataformas con las cuales cuenta el SRI, ya pasa por un registro, pasa por una identificación e inmediatamente se sabe si la persona está o no está con un RUC legal. Caso contrario, cuando se emitían los comprobantes físicos, las personas a veces, muchas entidades generalmente emitían comprobantes falsificados. ¿Por qué? Porque al ser físico nadie podía controlar ello. De igual manera, se deben presentar declaraciones del impuesto al valor agregado, sean mensual o semestralmente, dependiendo de su actividad, o pagar mensualmente por el régimen impositivo simplificado conocido como el RISE, que actualmente es el RIMPE. De igual manera, nos dice que hay que presentar declaraciones del impuesto a la renta anualmente en los meses de marzo, personas naturales, o abril en sociedades. En el caso de estar obligados a llevar contabilidad o ser agente de retención y pagos de impuestos, ¿qué quiere decir lo que yo les mencionaba? Es una persona obligada a llevar contabilidad cuando ya supera esta cantidad de ingresos que ya lógicamente como tal le conlleva a la persona adecuadamente ir verificando con el SRI en qué es lo que está gastando su dinero. Cuando una persona le pregunta si quiere sacar facturas para ello, para poder saber en qué nomás está gastando o invirtiendo su dinero. Nos dice que de igual manera existen otras obligaciones que dependen del tipo del contribuyente. Por ejemplo, algunas sociedades tienen que cobrar y pagar el impuesto a los consumos especiales. Tienen que pagar el impuesto a la salida de divisas y reportar el listado de gastos personales del año. Otra importante obligación de los contribuyentes es actualizar su información cuando ha existido una modificación de algunos datos iniciales. En este caso, por ejemplo, cambio de la actividad comercial, en el caso de que no se actualice el RUC, pueden existir multas para el contribuyente que pueden ir desde 30,000 hasta $1,500, ¿sí? Bien, chicos, les agradezco por haber estado presente en la clase, ¿sí? Que tengan todos una excelente noche. Les dejo para que puedan seguir a su siguiente hora. Muchas gracias.